El repentino accidente que puso en peligro la vida de Oleg. Aunque, por supuesto, sería demasiado blando llamar al accidente lo que le pasó a él. De hecho, fue una sentencia para él. Una sentencia fatal. Oleg tuvo esta escena cuando estaban sentados en el consultorio del médico, tomados de la mano, y quedó claramente grabada en su memoria. Todos los días partía exactamente de esta escena. El médico es absolutamente normal, ya que probablemente lo hizo cientos de veces antes de que lo anunciaran. Cáncer de tobillo, estadio, incurable. En casos tan estándar, la pregunta de cuántos me quedan, seguida de una respuesta estándar. Depende de muchos factores, ahora es difícil hacer una predicción. Y nuevamente, tras una pausa, asumiendo que el paciente no se rendirá tan fácilmente, aclaró el médico. Quizás 3 meses, medio año, 1 año, 2. El 10% de los pacientes con su diagnóstico sobreviven más de 5 años. En cualquier caso, la única forma de ayudar podría ser paliativo, lo que significa dieta estricta, quimioterapia y, al final, cuidados paliativos, si hay plazas. Marina se aferró con tanta fuerza a la mano de Oleg que ese fue su propio diagnóstico. Y Oleg comprendió que tal vez él haría lo mismo en ese momento, aunque solo fuera en su lugar. Vivir junto a una persona moribunda, sabiendo que no se le puede ayudar en nada, no es mucho mejor que morir uno mismo. En casa, Oleg, como pudo, calmó a su esposa, le acarició la cabeza, la besó en las mejillas mojadas por las lágrimas y, ante todas las preguntas retóricas. ¿Y por qué nos pasó a nosotros? Él respondió que así sucedió. ¿Y quiénes somos nosotros para condenar a Dios? Y sucedió ese día no solo con ellos, sino también con millones de personas en el mundo. Así son las estadísticas anuales, a las que nadie suele prestar atención hasta que ellos mismos entran en esta lista. Luego compraron un cuaderno escolar delgado en una jaula. Era más conveniente dibujar tablas en él. Y 2 noches seguidas calcularon el presupuesto necesario para el supuesto tratamiento. Marina sugirió dibujar una mesa durante 4 años, pero Oleg aún así lo convenció de que dejara de hacerlo durante 8 meses, pensando que probablemente esto sería demasiado. No durará más. Sin embargo, no tuvieron apoyo financiero después de otro impago, los salarios comenzaron a retrasarse y no se esperaba una brecha en la situación económica en un futuro próximo. Oleg pensó en no vender la antigua casa del difunto abuelo, perdida en el abismo de los bosques de Kostromá. Pero la intuición le sugirió que ni siquiera debería empezar a hablar de esto con Marina. En primer lugar, ni siquiera sabía que el abuelo murió hace 2 años. Y en segundo lugar, que su desgracia fue la causa de su muerte, que no se enamoró de este abuelo en el primer minuto de la boda, cuando Oleg los presentó. Justo en medio de la ceremonia, el abuelo se dio unos golpecitos con el dedo en la frente y dijo en voz baja, en lugar de en vano, arruinarás a mi nieto. El fuego negro te persigue. Y Oleg no podría vender esta casa. Cuando el año pasado salió en secreto de Marina para pasar la última vez con su abuelo, el pueblo se enfrentó a algo completamente diferente de lo que vio por última vez en su infancia. Casi todas las casas ya estaban abandonadas, las cercas cortadas y los cobertizos, como avergonzados de sus dueños, se hundieron en el suelo. El pueblo estaba muriendo. Incluso 3 personas acudieron al cementerio. El propio Oleg, el abuelo Proska, que trabajaba como conductor de tractor en el antiguo Kolhoz Iluch, y un borracho a quien Oleg no reconoció. Como resultó más tarde, este borracho resultó ser nadie más que el exdirector del club local, que durante muchos años había estado tratando de defender su centro cultural en aras de un futuro, por así decirlo, de renacimiento. Pero al final, las barricadas que se levantaron en el club, que primero fueron presionadas, luego fueron presionadas, y luego el proceso histórico, en el que no había lugar para el pueblo bajo el extraño nombre de Chudiki.
Sin embargo, los planes estaban planeados y, en realidad, todo salió completamente de acuerdo con el escenario no programado. Los costes inicialmente no fueron tan elevados. Además de los sobornos que había que dar a los médicos, el estropajo tenía que ir a la farmacia, al vapor, al montón preparado de trapos ingeridos. Al cubo con asiento para aquellos tiempos sombríos en los que Oleg ni siquiera podía llegar él mismo al baño. Todo parecía triste. Como comprar jabón en el departamento de perfumes para alisar un lazo que se aprieta lentamente en el cuello de Oleg. Muy pronto ellos y su esposa borraron todos estos puntos de su lista, escondieron el cubo con las plumas lejos de los ojos y por las noches simplemente jugaban al ajedrez, sin decir nada especial. Solo sobre las nuevas películas y solo una vez sobre el libro que Marina de pronto decidió leer. ¿Has leído alguna vez a Solzhenitsyn?, preguntó una vez. Archipiélago, en el instituto tuvo que hacerlo. Oleg respondió. ¿Y el cuerpo canceroso? Su esposa se inspiró en algo. No, las manos no llegaron. No es de extrañar. Estoy leyendo ahora. Encontré el tiempo. Oleg se sorprendió. Bueno, es solo un nombre aterrador. Y entonces se trata del amor y esto. ¿Sabes que Solzhenitsyn también tuvo cáncer? Lo sé. ¿Y qué se curaba a sí mismo? No me parece. Sé de qué trata la novela. Allí leíste sobre algunas raíces de Sikul. Pero es solo un movimiento de la trama. El propio Solzhenitsyn fue tratado tradicionalmente en el hospital. Pero hay casos de autocuración. A Marina no le importaba. Tengo que decir que sí. Oleg estuvo de acuerdo con calma. Una persona por millón de pacientes. Y no desde la cuarta etapa, Marina. Pero estoy tan... La esposa estaba confundida. Todavía hay esperanza. Por supuesto, Marisa, ¿dónde estaría sin ella? El mundo entero está en ello. Oh, Oleg, suspiró la esposa. ¿Te importa si voy con Olga ahora? ¿No te aburrirás sin mí? Ve solo. ¿Qué estás preguntando? Veré una película y luego caminaré con el lobo. Todo está bien. Fueron llamados los perros del lobo. Morena, de piel plateada, no nacida, pero muy inteligente. Vivió con ellos durante 5 años. Tan pronto como Oleg pronunció su nombre, inmediatamente se enojó y agitó la cola. A partir de estos viajes a Kolga Mariskin comenzó la seducción. Al principio acudía a ella una vez por semana y luego una vez cada 3 días. Y después de 2 meses desde la enfermedad de su marido, ya un día después, Oleg se dio cuenta de que la mayoría de los viajes con Olga no estaban relacionados, pero no se atrevió a comprobarlo al menos por teléfono. ¿Por qué le preocupaba ahora la solidez de los lazos familiares si ya había puesto un pie en el extranjero? Pero darse cuenta de esto, aunque fuera hipotéticamente, seguía siendo doloroso. Miró hacia la izquierda del ascensor con Pierre Richard y las lágrimas rodaron solas por sus mejillas. Y no por risa, sino por una especie de atasco interno que no le permitía fluir hasta lo más profundo de su corazón. No fue ni tristeza, ni resentimiento, ni arrepentimiento, sino una indignación total y sincera lo que puso su conciencia en un estado terrible. Podía jugar bien al ajedrez. Poner en mi mente 5 números significativos, leer poemas que parecía haber olvidado hace mucho tiempo. Pero simplemente pensar en la vida, en Marina, en mí y en hacia donde se dirige todo, no estaba en mi poder. Habiendo llorado todo mi dolor hoy, Oleg se lavó. Mirando en el espejo su rostro amarillento y dormido. El cielo de junio ardía en el oeste con un atardecer rojo dorado. El azul derretido era. Ya no jugaban al ajedrez ni veían una película juntos. Marina caminaba aturdida, como si quisiera decirle algo a Oleg, pero no se atrevía. El cuerpo del cáncer nunca terminó de leer. En cambio, comenzó a estudiar revistas de moda y a probar diferentes dietas, inspirándose en el hecho de que últimamente había engordado demasiado.
Por cierto, pasó el barco de vapor y el menú se volvió más variado. La sed a la que Oleg ya había empezado a acostumbrarse ha disminuido, solo de vez en cuando háztelo saber. En la casa de Marina ahora era menos común que en los supuestos invitados de la casa de sus amigos comunes, en peluquerías y salones de manicura. La mayor parte del presupuesto empezó a destinarse a estos viajes y a productos exóticos en forma de tés milagrosos y aditivos alimentarios. Verdadero. Marina logró que el primer grupo de personas se enfermara para Oleg, lo que facilitó la compra de algunos medicamentos y ahorró dinero. Aprovechando la mejora temporal de su salud, Oleg comenzó a viajar en su viejo Mazda a la ciudad con Volchko. Y en el camino de ida y vuelta, a veces incluso se las arreglaba para tomar un taxi. Puso sus ganancias en un contenedor, tratando de no gastar mucho. Y Marina no dijo una palabra al respecto. Estaba bien en el bosque. Los pájaros cantaban, los gordos erizos salían de la hierba bajo el cálido sol del camino. Es una lástima que no llegue a septiembre, pensó Oleg. Y habría un hongo. Al lobo del bosque le gustó incluso más que a Oleg. Por alguna razón, antes no lo llevaron a la naturaleza. Lo dejaron en el apartamento, cuando lograron salir en otoño. En una cacería tranquila. Todo lo que el perro pensaba era extraño e inusual. Respiraba nuevos olores con todo el pecho. Mira, amigo, ¿ves esto? Mente impropia. ¿Y oyes? Allá, detrás de ese abeto. Y Oleg pareció entenderlo y compartió con él la alegría del descubrimiento. Quizás se hayan vuelto más cercanos que nunca con sus esposas. Y Oleg se olvidó de su enfermedad, caminó con confianza, miró de cerca y ya no sintió el dolor que, como le pareció por la mañana, nunca más lo dejaría ir. Y solo en casa el dolor volvió. Y no se fue hasta la medianoche, hasta que Oleg se rindió y no tomó el analgésico. Dio la casualidad de que Marina y ellos ahora dormían en habitaciones diferentes. Oleg no pudo determinar exactamente cuál fue la razón de esto. Por supuesto, salió. Al principio, Marina leyó hasta tarde y supuestamente no quería molestarlo. Luego, durante un buen rato, habló por teléfono con alguien en la cocina. Para que el ruido de su voz no perturbara su sueño. Oleg solo escuchó un sordo bu y pensó que sería mejor que Marina hablara directamente con él. Esto no le molestó, no, le llevó a la humillación, cuyos matices no pudo formular con mayor precisión. Una tarde, cuando una fina y desagradable lluvia se congeló y hubo que cancelar el paseo por el bosque con el lobo. Oleg todavía decidió llamar a Olga. Él la conocía bien. Todos ellos, y Oleg, Marina, Olga y su marido Anton, de quien se divorciaron, pasaban el rato en la misma compañía. Pero desde entonces ha corrido mucha agua y la comunicación estuvo al borde del fracaso. Sí, estoy escuchando. Olga cogió el teléfono. Olia, hola, soy Oleg, si aún no recuerdas. Oleg. Olga se estiró felizmente. Hace años que no nos vemos. ¿Cómo estás ahí? Ella guardó silencio. Sí, Oleg sonrió. Prescindamos de la bondad. Creo que lo entiendes todo tú mismo. Te llamo con una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas yendo? Ajá. ¿Marina está contigo ahora? No, era mentira, pero... Escucha, tenía miedo de que llamaras para preguntar esto. Pero no llamaste en absoluto, de alguna manera me relajé y ahora no puedo pensar en nada. En general no lo tengo. Veo. Dijo Oleg. Me lo imaginé así. Así que no te preocupes, todo está bien. Oleg, pobrecito. Se escuchó que Olga estaba llorando. No, Olia, ¿qué te pasa? Ya sabes cuántos pobres hay en el mundo. No hay suficientes lágrimas para todos. Te lo digo, todo está bien. No entiendo. ¿Cómo podría hacer eso ahora? Pero no me digas que no cumpliste tu palabra. Le prometiste que no, no. Pero no puedo, Olesek. Marina no ha venido a verme desde hace medio mes. Está con su médico. Aquí. ¿Con el médico? Sí, la ayudó a salir del grupo. Lloró, estaba muy preocupada. Tenía miedo de que te colgaran.
Harás algo contigo mismo. Y el doctor simplemente se dio vuelta. Le lavé el cerebro y aquí. Ella ya miró el lugar en su hospicio. Ya sabes lo difícil que es llegar allí. Mi hermano también murió de cáncer. Sé desde dentro cómo experimentar todo esto. Por eso no puedo quedarme callado. Como si estuviera cometiendo un crimen. Lo siento, Olesek. Pero tal vez no debería haber dicho. Sabes, soy un tonto. Soy un personaje débil. Y Olga lloraba a mares. Entonces quedó claro que no podrían tener más conversación. Oleg esperó un minuto más y presionó el botón para detenerse. Oleg vio sufrir a Marina. Como si no fuera él, sino ella, una enferma incurable. Una vez ni siquiera salió de casa. Hablar con alguien por teléfono en tono alto. ¿Qué más puedes adivinar? No con alguien, pero sí con su médico, seguro. Caminó alrededor de Oleg, hasta que finalmente se ofreció a ir al bosque a caminar con él. Oleg comprendió que su motivo era bastante sincero, aunque más bien un gesto de desesperación. También se sintió inspirado, excitado por algún noble. Y felizmente accedió. En el bosque estuvieron en silencio durante todo el camino. Sonriendo, recogieron las lombrices a lo largo de la orilla del río. El lobo no se alejó de ellos. Comprendió que ese silencio ocultaba el comienzo de algún problema, de algún giro, y también en su vida. Una vez, Oleg abrió la boca para iniciar una conversación con Marina sobre el médico. No para reprocharle, sino para explicarle cuánto comprende todo esto y convencerla de que no se sienta culpable. Podrían haber sido buenos amigos en este momento y desearse buena suerte. Sí, desde fuera puede parecer una especie de broma, pero viven dentro de su mundo en ruinas. Deberían entenderlo todo. ¿Qué importa lo que digan los de afuera? Aún no se sabe cómo actuarían, pero deberían estar en su lugar. Oleg quería convencer a su esposa de que no se ahorcaría ni iría al estanque a ahogarse. ¿Por qué todo el mundo piensa que esto es posible? En situaciones críticas, interviene cierto cerebro de reptil. Que consiguió personas de ancestros muy, muy lejanos, que habían escapado del monstruo en las cuevas, se enciende y se propone la tarea de lo que sea para sobrevivir. Así que no se preocupe por esto. Quería contarle todo esto, pero no pudo. Tal vez ella misma iba a decirle algo así, pero por la noche, cuando estaban rotos. Regresaron del bosque sin nada y ninguno pensó en palabras. Probablemente fue el último intento de colocar todos los puntos en la D, pero no se encontraron las palabras, ya que no se encontraron en el idioma de la sí, que serían necesarias en los puntos. Y Oleg y Marina, como si finalmente se hubieran vaciado y comprendido por sí mismos, cada uno de ellos era algo propio. En general, a su entender, solo existía este mismo vacío y la incapacidad de cambiar nada. Marina habló por teléfono en la cocina hasta la mañana, interrumpiendo la analogía con sus lágrimas. El lobo se metió en la cama de Oleg y, con un susurro de lengua, lamió su mejilla sin rozar. Por la mañana, Oleg encontró una nota en la cocina. Me fui por negocios. Volveré tarde por la noche. Oleg le dio la vuelta a la nota, tomó un lápiz y también escribió: Marina, no quiero escribir una carta larga, solo sé que estoy bien y no me esperes en un futuro próximo. No te preocupes y no me busques. Tengo que hacerlo. Luego le puso una correa al lobo, llegó al garaje, puso en marcha el coche y se alejó de la ciudad, al pueblo, a la casa del abuelo fallecido. Antes de salir de la ciudad, llenó un tanque lleno, compró comida y una bolsa de comida para perros. A cada kilómetro que le acercaba a su meta, su estado de ánimo mejoraba. ¿Qué solución tan sencilla? ¿Y cuánto tiempo tardó en recobrar el sentido? El lobo miró atentamente el camino, como si quisiera recordarlo. ¿Qué, amigo, estás estudiando nuestro camino? Dijo Oleg con una sonrisa. Bien, recuerda, si me pasa algo, volverás a casa tú mismo. ¿Estás en mi cabeza, no, lobo? El perro hizo pucheros con la lengua, agitó la cola y ladró. O Oleg fue regañado por un pensamiento tan confuso o dejó en claro que realmente podía encontrar el camino de regreso. 3 horas después. Los refugiados llegaron a su lugar.
Pero a Oleg le pareció que llevaban medio día conduciendo. En 2 años, el pueblo ha cambiado aún más. Solo la casa del abuelo todavía parecía bastante sólida, a pesar de que nadie la había calentado en invierno. De los edificios vecinos solo quedaron los esqueletos y los cimientos. Solo las babosas vagaban por el cielo. No quiero buscar mis nidos. Otro pueblo. Y ni un solo alma viviente. Oleg salió del barril, lo oxidó, la misma llave roja por la corrosión, y abrió la puerta chirriante del heno. Y el olor a tablas podridas golpea la cara. El lobo estaba de pie en el porche, inclinando la cabeza y olisqueando. No se atrevió a entrar. Vámonos. Oleg lo animó. Esta es una buena casa. Desde hace algún tiempo es tuyo. No tengas miedo. Vamos. El perro dio unos pasos inseguro y entró para seguir al dueño. Aquí todo seguía igual, cuando Oleg se fue después del funeral hace 2 años. Incluso botellas, platos y vasos rotos estaban en su sitio. Nadie tuvo tiempo de llegar aquí todavía. O no lo encontré interesante. En la pared colgaba un calendario floreado con la barba de Papá Noel y la inscripción Feliz Año Nuevo. Por alguna razón, el abuelo marcó los días en él y algunos lo rodearon con círculos. Al parecer, eran fechas importantes para él. En septiembre se rompieron todas las marcas. Oleg fue al pozo, reemplazó el balde viejo por uno relativamente nuevo y sacó un poco de agua. El agua estaba limpia, un poco dulce al gusto. Era así aquí y antes, tal vez por el pantano cercano. En la casa, Oleg lavó todos los platos sucios. Le sirvió un gran cuenco de comida al lobo y otro para beber. El lobo solo olía, pero no comía. Estresó a los animales por estos cambios inesperados. Pero está bien, ya se acostumbrará. Él tampoco quería comérselo. Eso no le impediría calentar la estufa. Pasado el día 3, todo abril debería estar bien, si haces todo bien. Entonces podrás relajarte y volver a pensar en planes poco claros. En el armario había mucha ropa y ropa de cama. Huele fatal. Pero esto también se puede solucionar. Aproximadamente, después de calcular la cantidad de eventos venideros en la vida, Oleg decidió salir a caminar. Para llegar al abuelo Proska. El lobo empezó a acostumbrarse, no se frotó las patas, sino que se escapó del dueño y exploró la zona. La casa del abuelo Proska estaba vacía. Ni siquiera había cerradura en la puerta. Cuando Oleg entró, comprendió de inmediato. No encontrará ningún conductor de tractor en el pueblo. No hay nadie más en el pueblo excepto ellos y el lobo. Antes del club, Oleg ya sabía que tampoco se reuniría con el director dormido. Es todo triste. La gente se fue como si nunca hubieran estado allí. Sin líneas, sin canción. Nada. Se alejaron a raudales, dejando tras de sí solo fragmentos de recuerdos, arrugados y confusos, como imágenes de un sueño medio olvidado. Oleg suspiró profundamente. Y de repente oyó aullar a un lobo delante de la carretera, detrás de la curva. Oleg aceleró un paso, salió de entre los árboles y vio un club destruido sobre las ruinas. No le prestó atención al ladrido del perro. Cuando se acercó aún más, no creía lo que veía. Baba Dusia, gritó. Lobo, tranquilo. Ven aquí. El perro guardó silencio y, cuando corrió hacia el dueño, se sentó a sus pies. La mujer inclinó la espalda, se dio la vuelta y, mirando hacia abajo, miró a Oleg. Estás aquí, no tienes polvo, dijo en voz alta. Por supuesto. Y yo soy el más, ella lo es. Baba Dusia. ¿A quién más querías conocer aquí? Todos conocían bien a Baba Dusia en este pueblo. Su casa estaba lejos, en las afueras, cerca de los pantanos. Cuando era niño, Oleg y sus amigos, por las noches, escondiéndose entre los arbustos y tratando de resistir el viento, entraba a su casa para ver algún tipo de magia con un ojo. Que, como temían sus adultos, Baba Dusia cocina antes del atardecer. Pensaron que en una olla enorme cocinaría algún animal o incluso un niño robado del pueblo vecino.
O tal vez llamará a los muertos desde la colina más cercana y todos juntos tendrán un festín bajo el cielo nocturno. Que haya al menos un cuervo o una garza parlante. Quien se sentó en su hombro. También sería un horror interesante. Pero cada vez apareció un pirata. Un perro terrible y peludo, del que huyeron al vertedero, olvidándose de todo en el mundo. A veces, por la noche, Babadús deambulaba por el pueblo, sin tener claro con qué propósito. Incluso los hombres borrachos de la Estela, que regresaron con sus esposas a medianoche, estaban sobrios. Si los encontrara en el camino. Todo el mundo tenía miedo de la abuela Ducia. Todos la consideraban una bruja. Pero al mismo tiempo, si alguien tenía alguna enfermedad, todos corrían hacia ella al pantano, en busca de hierbas, en busca de conspiraciones, en busca de predicciones sobre el futuro próximo. Para que Granny Ducia, aunque tenga miedo, sea respetada. El abuelo Lego iba especialmente al pantano. Y a veces regresaba de allí por la mañana. Al mismo tiempo, no padeció ninguna enfermedad y no necesitaba estar en la conspiración. Entre ellos y esta mujer solo existían relaciones comprensibles en las que nadie quería ceder. Fue con su mano ligera en la boda que el abuelo expresó con bastante claridad su actitud hacia Marina. Cuando le toqué la frente con el dedo y resultó que, afortunadamente, tenía razón. Aunque, por supuesto, todo esto no es más que una coincidencia y un despropósito supersticioso. Oleg se acercó a la anciana y la abrazó levemente. «Cuánto me alegro de verte», dijo sinceramente. «Y luego miro, parece que aquí somos los únicos habitantes de todo el distrito con el lobo. Tienes un buen perro». Miró al perro, Baba Ducia. «Elegante». El lobo volvió a alardear de cola. Reconoció a una persona desconocida. Y el abuelo Proska estaba un poco asustado, sin saber lo conveniente que era formular su pregunta. «No, Prójoro. Ha pasado un año desde que estuve aquí. Así que soy el único que queda aquí». Y Kuzmich, el director del antiguo club, simplemente desapareció. 3 meses, como si nadie supiera nada de él. «¿Por qué no viniste al funeral de mi abuelo? Tú, que yo recuerde, eras amigo de él. Y no me invitaste». Entonces pensé que... Y nadie dijo nada. Estoy bromeando. Dusa se rió. Veo lo que pensaste. ¿Y qué no vi en el cementerio? Estaba cuidando a tu abuelo. Todo es muy bueno. Sin tus palabras vacías sobre lo bueno que era y que ahora no será suficiente. Vi a tu trío en la acera, no pregunté. ¿Cómo puedes ser ahora el único aquí con todos los asuntos del hogar? ¿Y qué tipo de asuntos domésticos tengo aquí? Soy mío y la casa es mía. Pero ella aguantará otros 5 años, no pide de comer. El pirata hace tiempo que entregó su alma a Dios. He vivido tanto tiempo como no viven los perros. Y ya soy viejo, ¿necesito mucho ahora? Eres tú, ya veo, con tu casa, no te las arreglaste. Baba Doosia tomó a Oleg de la mano y de alguna manera lo miró especialmente a los ojos. Le dije a tu abuelo. Volvió a decir que su nieto y su esposa serían desalojados. Luego te llamé al pueblo para arreglar todo. Le prometí a mi abuelo cuando la muerte vino a llevárselo. ¿Qué puedo hacer? Oleg dijo con miedo y se sacó la mano de la boca. Se apagará la llama negra que te comerá las entrañas. Parece que lo llamas cáncer. ¿Quién te lo dijo? La pregunta de Oleg parecía estúpida. No conoces a Oleg y probablemente no quieras saberlo. ¿Recuerdas dónde está mi casa en el pantano? Cuando te acostumbres al perro, cuando tengas tu mente en orden, entonces ven conmigo. Espera un poco. Tenemos un caso largo y confuso, pero la luz al final del camino parpadea. Creo que puedo cumplir la última voluntad de tu abuelo. Simplemente no lo arrastres. Verás cómo la niebla fuera de la ventana empieza a disiparse. Entonces entré en el pantano. Mis días también están contados. No queda mucho. Pero la niebla solo permaneció en la cabeza de Oleg. Le costaba encontrar algún significado a las palabras de la anciana, como si hubiera regresado a su infancia.
Solo que esta vez el atardecer había esperado y se había convertido en testigo de los hechizos mágicos. Cuando la niebla se extendió, la mujer respiró y el rastro se congeló. Cuando hablaba, a menudo miraba al lobo. ¿Viste eso?, preguntó el perro Oleg. El perro asintió levemente, como si señalara hacia el pantano. Luego giró 3 veces contra el reloj y se volvió hacia el costado de la casa, deteniéndose ocasionalmente y mirando a Oleg, que se había quedado helado. Suspiró y finalmente lo siguió. 3 días después, todo el mes de abril realmente salió volando de la habitación desde él. Sí, y el apetito aún no ha aparecido. Sin embargo, las fuerzas se llevaron a la novia de alguna parte, y por la noche estaba cansada, no se sentía nada. El lobo también estaba contento con su nuevo estilo de vida. No le gustaba el pueblo. Caminó por cada rincón aquí, trepó por todos los huecos que solo él tenía a su alcance, como si buscara algo perdido hace mucho tiempo en este desierto. Volviendo al encuentro no del todo real con la anciana, Oleg sintió que todos los días sentía el deseo de ir al pantano y asegurarse de que la anciana fuera real. ¿Podría simplemente verlo? ¿Quién sabe cómo se manifestará su enfermedad en la última etapa de su desarrollo? Dolor por la noche, aunque no tanto como en la ciudad. Pero constantemente se daba a conocer, regresando al cobarde llamado de volver atrás, encaminándose todos hacia el camino habitual, cuya boca, al menos, ya se ha dibujado claramente en el horizonte. Pero valió la pena entretenerse solo después de una dosis indolora, cuando Oleg comenzó a regañarse por los jóvenes y a convencerse de que, habiendo ido al pueblo, había hecho lo único correcto. La niebla que se había extendido bajo la ventana finalmente fortaleció su intención de visitar a su viejo amigo. En la primavera, el lobo salió al bosque. Recordaba bien el camino, pero era más difícil navegar en la niebla y a menudo se detenía para configurar su brújula interior. Frente a él, el ojo invisible estaba ocupado por el león lobo. Como si insinuara la dirección correcta. Pero el perro nunca antes había estado en la casa de Lady Duxie. ¿Cómo sabría a dónde ir en esta niebla? Quizás, caminando sin dueño, logró explorar el camino. 1 minuto después, alcanzaron el objetivo previsto con el perro. La casa de Lady Duxie quedó completamente ennegrecida por la vejez. La pintura que lo cubría todo se perdió. Los cajeros se inclinaron. Y los cimientos estaban casi ocultos a la vista, por lo que solo la chapa inferior, cubierta de hierro viejo, permanecía visible. Oleg golpeó el cristal roto del ala exterior de la ventana. El lobo gritó con fuerza. La cabeza de una mujer apareció en la ventana por un segundo, y en 1 minuto se vio en la puerta a una mujer con un pañuelo con un pelaje blanco parecido a un pelaje. Y volvió a entrar. Los olores en esta casa eran completamente diferentes. Para el espíritu investigador del lobo, fue, debo decir, una auténtica fiesta. Para el propio Oleg, el viejo sueño de la infancia, ya completamente olvidado, de colarse en el secreto de este pueblo extraño, que alguna vez fue aterrador, era de una mujer. Aquí olía a hierbas, que estaban colgados y dispuestos por todas partes. En las sombras, en la habitación encima de la estufa con una cama, en los alféizares de las ventanas y en los periódicos viejos cerca de las paredes en el suelo. En la esquina roja colgaba un extraño icono con un santo cuya cabeza era la de un perro en lugar de la habitual cabeza humana. Esto atrajo especialmente la atención de Oleg. No es que asustara, pero todavía estaba un poco tenso. Baba Ducia, que en ese momento se había atado un pañuelo a la cabeza, notó la vergüenza de Oleg y explicó: «Este es San Cristóbal, un guía a la tierra de los muertos. Una vez ayudó a Cristo a atravesar las puertas del infierno para poder liberar a los mártires eternos y darles la oportunidad de salvarse». ¿Nunca visto? No. La iglesia actual no se queja. Y en vano. Aunque ahora luce diferente, más humano. El lobo también miró atentamente el icono, pero la pregunta en sus ojos no fue leída. Probablemente tomó este hecho como, por supuesto, obvio. Sin embargo, se sintió atraído por otro personaje. Rascándose la cabeza con un enorme pico brillante. El lobo ladró. El cuervo lo miró sorprendido.
Volvió su pata a su posición original y le respondió exactamente con el mismo ladrido. El lobo miró a Oleg. Esta vez, al parecer, tenía preguntas. Baba Doosia sonrió. Ese es Smolny, dijo. El pirata también le enseñó a ladrar. A veces me recuerda palabras que empiezo a olvidar. Ahora no hay nadie con quien hablar. Veo. Respondió el enfurecido Oleg. Y lo de los cuervos, tenían razón en la infancia. Y ahora tienes que hacer algo al respecto. Baba Doosia cambió de tema abruptamente. Tengo una casa de baños detrás de la casa. Solo estoy secando hierbas allí. Hace mucho que no me ahogo. Ya no tengo que aplicar tanta agua. Y encuentras la fuerza, tira de ella. La raíz está justo detrás del arbusto. ¿Cómo llegarás al camino por el que viniste? Remojarlo bien. Sí, empápate para que se abran todos los poros. No te arrepientas del calor. Y hoy no tenemos a dónde apresurarnos. Mañana, cuando te despiertes, iremos al pantano. ¿Por qué necesitamos un pantano? Buscaremos una hierba. El bugón se llama. Oleg se sorprendió. El lobo volvió a mirarlo. Adelante. La anciana hizo un gesto con la mano. Hablaremos con tu perro por ahora. Verás cuántas preguntas tiene. ¿Ya has estado en la tumba? No, no lo he hecho. Estaba ocupada en casa. Así es. Saldrás en 4 días. Para entonces, habrá otra razón. ¿Qué razón? Directo. Baba Doosia, pensativamente pronunciada, cruzó mirando el ícono. Me estás asustando, Baba Doosia, sinceramente, admitió Oleg. Como en la infancia. Y no tengas miedo. La anciana lo miró a los ojos. Guarda tus fuerzas. Todo lo más interesante está por llegar. Sí, pensó Oleg. Sería mejor no empezar con este tema. Salió al heno, cogió 2 cubos y se dirigió al manantial. Un lobo lo escuchaba. La niebla en la calle se extendió, exponiendo toda la belleza salvaje del bosque. En el oeste, fluye y pasa suavemente hacia las extensiones de pantanos esteparios. El cielo parecía alto y saturado de azul. El día prometía ser hermoso. Oleg ya no dudaba de la realidad de la mujer Dusa y su misterioso discurso simplemente describió su carácter. Quizás todas las brujas y hechiceros deberían decir eso. Y el baño sería para él de todos modos, por cierto. La de este abuelo, a diferencia de la cabaña, se derrumbó por completo y estaba directamente destinada a no ser apta. El trabajo estaba en disputa. Por la tarde, Oleg estaba. Le pareció inapropiado. Todo salió mal en su vida. Al finalizar el procedimiento desde el baño se escuchó la voz de la mujer Dusa. No te dejes llevar demasiado, Oleg. Suficiente. Ponte una toalla, pero no te vistas. Entonces ven a la casa. Oleg hizo lo que le ordenó la anciana. Esta vez el lobo no dejó entrar a la mujer Dusa en la casa. Probablemente le habló al perro de algo, porque ahora él la escuchaba tan descuidadamente como Oleg. Los olores de la casa se hicieron más intensos y intensos. Un gran ladrillo salía de 2 en 2 de la estufa. De él salían principalmente nuevos aromas. Baba Doosia puso a Oleg en el taburete justo frente a la estufa y debajo de sus pies puso una palangana de plástico con agua tibia. Agua de color rojizo. Agitando como un abanico un denso manojo de hierba, la mujer se paró detrás de la espalda de Oleg y le puso la mano izquierda en el hombro. Habiéndose enfriado un poco, el cuerpo de Oleg comenzó a llenarse de calor nuevamente. Le hizo cosquillas en la parte posterior de la cabeza y pronto esta ola de cosquillas llegó a su estómago. Su caparazón físico. La abuela Doosia murmuró algunas palabras en un incomprensible idioma olegiano. Solo podía entender el bosque, comer y ser. Luego en su cabeza todo se volvió ruidoso y turbio, como si en el receptor de radio se perdiera la señal. Como si distintos fotogramas de su pasado pasaran ante sus ojos. Aquí hay una madre viva que todavía se ríe. Mirando por la ventana. El primer día de vida del anciano en el pueblo. ¿Cuántos años tenía Oleg? ¿4?
¿O 5? De nuevo las manos cálidas y ásperas del anciano, la risa de la madre. Y él. Y luego irrumpe en la luz brillante. Oleg recuperó el sentido solo por la mañana. Estaba tumbado sobre la estufa, cubierto de hierba y pétalos secos en lugar de una manta. Le parecía un sol. El sol que salía por la ventana justo frente a sus ojos, y la ropa que llevaba ni siquiera era una toalla. El periodo del dolor vespertino, que solo estaba ocupado por los que aliviaban el dolor, pasó por su conciencia. Ahora solo sentía un ligero cosquilleo en la parte baja de la espalda. ¿Qué pasa cuando le empieza a doler la garganta? Se levantó y salió con cuidado del horno. Abajo ya esperaba al lobo, que silbaba alegremente a todo su cuerpo. Había ropa tirada en el banco. Oleg logró cubrirse con él cuando una mujer con una cruz en el estómago apareció en la puerta de la habitación contigua. Bueno, eso es bueno, dijo. Bebe tu té y nos prepararemos para partir. Car. La señal de acuerdo estaba en el idioma del pájaro. Cuando ya estaban al borde del pantano, Oleg volvió a sentirse inseguro. La imagen frente a él era muy aterradora. ¿Es realmente posible llegar a algún lugar en esta cima? Oleg quería preguntar por qué necesitas llevártelo para este bugún. Pero él guardó silencio. Había un allí. ¿Por qué necesitaba paja en el pantano? También preguntó, pero no la necesitaba. Con botas de goma, de rodillas y con largos palos en las manos, siguieron adelante. Al lobo se le ordenó quedarse en casa y cuidar a la gallina. Oleg no recordaba cuándo comió normalmente la última vez. Y fue sorprendente que sus fuerzas ante este hambre inesperada no disminuyeran. El brebaje amargo y maloliente que bebió por la mañana lo fortaleció milagrosamente. Y tardó mucho en caminar. Media hora después, Oleg hizo su primera pregunta. No estoy cansado. La mujer frente a él, Dusa, lo miró. No, Oleg sacudió los hombros. No me atrevo a preguntarte todo. Preguntar. ¿Por qué jugar en silencio? Es más divertido. ¿Cómo fue que tú y mi abuelo se hicieron tan amigos? No es una historia sencilla, dijo Baba Dusia. Confundido. ¿Tu abuelo te contó algo sobre su pasado? No, permaneció en silencio todo el tiempo como si estuviera inmerso en sus pensamientos. Veo que a ti también te gusta estar en silencio. ¿Hay alguien? Notó Baba Dusia. No me diferenciaba de la curiosidad del abuelo en las conversaciones. Él me amaba, yo lo amaba y éramos suficientes para eso. En nuestros bosques, la anciana comenzó a buscar cuidadosamente la sexta cría famosa solo para ella. Los guerrilleros eran hombres durante la guerra. Mi madre todavía estaba viva entonces. Y yo también soy un cerdo. Apenas cumplí años. Durante 4 años fui mayor. Y yo no vivía en nuestro pueblo, sino en el vecino, a 10 millas de aquí, al otro lado del pantano. Ahora no queda rastro de aquel pueblo. Cuando los alemanes fueron allí, Platón se fue al bosque para unirse a los partisanos. Los enlaces dejaron de quejarse por algo. Pero o los espíritus del bosque lo confundieron o él mismo dio un golpe. Pero se perdió y vagó por el bosque hasta los pantanos durante 2 semanas, hasta que se cansó. Y el año fue. El otoño ya ha comenzado. En ese momento, los alemanes se estaban retirando en todas direcciones y luego algunas partes quedaron atascadas. Roto, hambriento, enojado. Querían volver a casa. Ve y resuélvelo ahora. Estaban muy enojados. Llegaron a nuestra casa. Estaban buscando a los guerrilleros. Vinieron a nuestra casa con mamá. Me agarraron. Dijeron, ¿dónde se esconde tu destacamento? Y soy una niña, ¿cómo puedo saberlo? ¿Qué decidieron que yo los guiaría? Es un misterio. Entonces yo era un cisne, casi no lo sabía en absoluto. Mi madre solo me llevó por las afueras. Y a un lugar especial solo una vez. Y ella me mira y en cierto modo está de acuerdo. Ve, dices, ya sabes a dónde. Aquí, en este lugar especial, sigo en secreto el camino de Fritz y lo llevo. Y no son confiables. Sobre Susanin, aparentemente, es bien conocido.
Me miran todo el tiempo. Solo yo escucho, Snell, Snell, caput. Y lo hago. Por la noche llegaron al lugar indicado. En el camino, atraparon un cuervo, le prendieron fuego, que humeó más que quemó. Tenían miedo de que los guerrilleros se dieran cuenta y atacaran de noche. Pero, en general, pronto comprenderás que no debes bromear con el humo en ese lugar. Los Fritz estaban molestos. El insecto conoce su negocio. Y estoy acostumbrado. Palo en la mano y de vuelta a mamá. Por la mañana me encontré con Platón. Estaba completamente impotente en medio del pantano como si hubiera un árbol en pie. Y yendo allí, no se acordaba de sí mismo. Lo llevé a nuestro pueblo. Los alemanes quemaron el vecino. Entonces se quedó con nosotros. Hasta que un día. ¿Y qué pasa con los alemanes en los pantanos? Oleg estaba interesado. ¿Y qué preocuparse por ellos? Aunque, claro, no todos vinieron por voluntad propia. Como estaba planeado, murieron a todos los demonios. No hay vuelta atrás desde allí sin un guía experimentado. El abuelo nunca habló de eso. Sí, al principio no mucho, fue nuestra gente la que lo tomó. Continuó Baba Ducia. Los guerrilleros de los bosques tampoco regresaron nunca al pueblo. Para el pantano, que los alemanes, que los rusos. De repente. Quizás los aldeanos pensaron que Platón estaba involucrado en algo. Pero él no estaba en el fondo del asunto. Apenas sobrevivió. Así nos hicimos amigos de él. Supongo que estaba avergonzado de no haber tenido que luchar nunca contra Fritz. En el pueblo, él era el más hábil. Entonces, en la granja colectiva, el presidente se derribó la armadura. Aunque Platón estaba de mal humor, no se opuso al presidente, porque él mismo entendía que sin él, con la técnica restante y mejor, nadie podría arreglárselas. Los hombres, que regresaron vivos de la guerra, desconfiando de aquellos como Platón, se marcharon. Medieron sus medidas frontales y fue entonces cuando muchos años después el estado de ánimo se suavizó. La mujer se encontró a sí misma. Incluso tuvieron un bebé. Tu madre. Y luego se enojaron. Se separaron y él regresó. Pero no detuvo su relación con su ex esposa o su hija. Tenía un corazón bondadoso y un corazón justo. Bueno, llegamos al lugar. Mira, salieron a una pequeña colina, cuya parte superior era plana y completamente plana. Debajo del caballo, por 3 lados, estaba colgado de un arbusto bajo, todo cubierto de flores blancas. De ellos emanaba un olor agrio y ligeramente dulce, parecido al aroma del vino que había pasado el invierno. ¿Este es el bugún?, preguntó Oleg. Él es el indicado, la anciana asintió con la cabeza, extendiendo paja cerca de él. Juntos extendieron todo el agujero en el suelo en semicírculo y la abuela Ducia le prendió fuego. Las nubes de espeso humo comenzaron a cubrir el horizonte. El olor de la buguna derritiéndose se volvió aún más intenso y espeso. A Oleg le salió una pequeña ampolla en la cabeza. Y ahora, mírelos a los dos, dijo la abuela Ducia. Busque el humo. ¿Qué buscar? Tan pronto como notes 2 puntos rojos, no los dejes salir. Y no tengas miedo, míralos. Se acercarán y tú te pararás y no te moverás. ¿Qué son estos puntos? Una serpiente de pantano debería aparecer por el olfato. ¿Serpiente?, exclamó Oleg. ¿Qué serpiente? Lo verás por ti mismo. Habiéndolo agarrado por detrás, la anciana dijo, aquí estaré, no tengas miedo, mira con atención, lo principal es no quitarte la vista. Está bien, estuvo de acuerdo Oleg. Pero su voz sonó de alguna manera desde un lado, como si no estuviera hablando en absoluto, pero alguien estaba a su lado. El muro de humo, que ya había tapado el sol. Y en estas espirales que se desarrollaban rápidamente destellaban 2 puntos rojos brillantes. Se acercaron rápidamente, cambiando de posición de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Oleg los miró sin pestañear. Y cuando las luces ya estaban muy cerca, vio desde la propia serpiente. Fueron sus ojos. Y la criatura misma estaba frente a él con todo el bulto de su cuerpo de Hispalin.
Un poco marrón verdoso, con escamas brillantes a lo largo de la cabeza plana y delgada. La serpiente se cernía sobre él y luego, en un momento inalcanzable, Oleg agarró los anillos que cruzaban el cuerpo. Se acurrucó a su alrededor, luego disminuyó y luego aumentó de tamaño. Y cuanto más apretaba, como en un vicio. Hacía un calor insoportable. Oleg ya no podía respirar y se dio cuenta horrorizado de que se estaba quedando sin aliento. Intentó girar la cabeza para ver a la mujer parada detrás de Dusia, pero esto también se volvió imposible. Quiso gritar por el dolor que lo había traspasado y se despertó. Estaba acostado sobre la misma estufa en la casa de la mujer Dusa, con la cabeza cubierta de hierbas y pétalos bajo el sol. ¿Y qué fue? ¿Un sueño? De hecho, fueron al pantano. Y también era real la serpiente y el muro de humo que ocultaba el horizonte. Oleg salió de la hierba y salió de la estufa. Aquí está el lobo, aquí está su ropa en el banco. Y ahora, cuando salga de la habitación de al lado, la abuela Dusia dirá, bueno, eso está bien. Tomarás un poco de té y nos prepararemos para partir. Se vistió y se quedó helado. Mirando la cortina, que separaba las dos habitaciones contiguas, la cortina que le estaba colocada con su propia cortina, era un cuervo. Pero el telón no se movió. La cortina no hizo ningún sonido. Bueno, tal vez sea mejor así. Oleg respiró levemente, salió al heno, se enjuagó la cara con agua fría del fregadero y, junto con el perro, bajó del porche al patio. En la calle, la anciana arrojaba comida desde una pasarela de madera. Había gallinas en la zona de las gallinas. Buenos días, dijo Oleg. Buen día. Su anciana lo saludó en voz baja. Oleg la miró atentamente y se sorprendió un poco. Ella cambió. Su rostro se encogió y se volvió algo más oscuro. Sus ojos parecían haberse encogido y su mirada estaba vuelta hacia adentro. Y sus movimientos, que ayer eran seguros, se volvieron torcidos y desiguales. Pero Oleg no se atrevió a expresar sus observaciones y no preguntó nada. Baba Doosia sonrió levemente y se acercó a él. Nuestra aventura contigo terminará ahí. Ella dijo, y ahora tienes que irte. Un invitado ya te estaba esperando en la casa del abuelo. ¿Qué invitado? Un narrador. De nuevo con su estilo misterioso, Baba Doosia dijo, date prisa o te ausentarás durante una hora. Pero aquí hay otra cosa. Esperar. Ya vuelvo. La anciana entró en la casa y al minuto apareció con una bolita de papel. Aquí, se lo acercó a Oleg. Esta es la hierba. Cuando regreses a la ciudad, prepara y bebe con tu esposa hasta que se acabe. Y volveré a la ciudad, se sorprendió Oleg. Ya lo has decidido tú mismo, dijo la anciana con calma. Habla con el huésped y luego tomarás una decisión. Solo quedan 3 días, espera si te vas a ir. Contrólate en casa, tráelo todo a la cabeza y no te olvides de comer. ¿Sientes que estás? Se suponía que era él quien debía hacerle esta pregunta a Babia Dusia, a juzgar por su mirada exhausta. Oleg miró hacia abajo avergonzado y respondió, está bien. Escuchó a su ser interior y realmente no descubrió ninguna debilidad en sí mismo. Ni el resto del dolor, ni la sed. ¿Qué pasa con mi enfermedad? Pregunté como si fuera yo mismo. Baba Dusia dejó a su gato en el suelo, se quitó el pañuelo y se sentó en el escalón del porche. ¿Qué te diría ahora? Ella respondió. Aún no lo creerás. Al principio me tomaste por un fantasma. Ella sonrió y se cansó. Cuando vas a un examen, lo verás por ti mismo. Y aquí está la cosa. No tienes que preocuparte por mí estos 3 días. Vendrás a despedirte cuando Smolny te traerá un poquito de... Hazlo, hijo, no lo olvides. Y ahora vete con Dios. Y cuida al perro, es un buen chico. Él entiende. Pensando profundamente, llegaron a casa con el lobo. El lobo también pensó en algo propio, perrito. Casi miró a Oleg a la cara, como hacía habitualmente. Se envolvía la cabeza de vez en cuando. Como si se estuviera desmoronando por algunos errores que solo él conocía.
En los bancos aún conservados cerca de la casa, el huésped realmente los esperaba. Y era Olga. «Es una sorpresa», exclamó Oleg. «¿Qué estás haciendo aquí?» Olga agitó las manos. «Te estoy buscando. Aquí no me lo esperaba». «¿Y cómo encontraste esta casa?» «Sí, él es el único aquí que vive». Y sugirió Marina. Incluso dibujó un mapa de cómo llegar al pueblo. «Es cierto que me perdí un poco en el bosque, pero nada, llegué. Escribí que no me buscarían y que no se preocuparan». «¿Cuál es la necesidad?» Algo tembló. Oleg bajó la cabeza de Olga. Marinka no encuentra un lugar para ella. Por todas partes. Sí, fui estúpido al hablarte del extra, ahora me siento culpable. ¿Cuál es el punto de salir de esto? Oleg no pudo contenerse. Le di libertad. Deja que el médico la calme. Y no te pones en el umbral. ¿Qué clase de médico hay, Oleg? Olga casi estaba llorando. Todo el doctor salió. Esto es un shock en casa de Marina. Por tensión nerviosa. Ella no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y ahora ella simplemente bajó las manos. ¿No crees que la estoy justificando? No es asunto mío dar estimaciones. Solo tengo miedo por ella, Oleg. No importa lo que ella se haga a sí misma. Por favor regresa y habla con ella. No sé. Cálmate de alguna manera. Explícale tu huida. Tú tampoco puedes hacer eso. Oleg se sentó en silencio en el banco junto a Olga y la abrazó por el hombro. ¿Qué más había que descubrir? Todo esto estaba claro. Para llevarte a la autopista. 5 minutos después, Oleg finalmente preguntó, ¿subiste al autobús? ¿O quién te llevó? ¿Quién me llevará? En el autobús. Entonces, ¿qué debería decirle a Marina? ¿Debería esperarte o qué? Volveré en 3 días. ¿En 3? ¿Estás seguro? Estoy seguro de que. ¿Por qué no hoy? Queda una cosa. Esperar a alguien. Y luego vete. Y tú, Oleg, te has convertido en otra persona. Simplemente no me has visto en mucho tiempo. No, y tu voz es diferente y tus palabras son diferentes. Perdón por la pregunta tonta, pero ¿estás bien? No hay nada mejor, dijo Oleg, y pensó que ahora sí. Tan bueno y tranquilo que no se sintió el mismo ni una sola vez en el último año. Él sonrió. No es cierto, dijo la anciana. Es como si estuviera soñando. Y el pueblo es extraño. No he conocido a nadie más excepto a ti. Y tú mismo eres tan inusual. Pero aquí está tranquilo. Es como si el mundo ya no existiera. Y me gusta. Oleg dijo en voz baja. Pero es un poco espeluznante. La chica se encogió de hombros. No puedo imaginar cómo estás aquí toda la semana sola. Me volvería loco. Por la noche los lobos aúllan. No estoy solo. Con un lobo. Y los lobos nacieron aquí, ¿no vieron? Aunque quién sabe ahora. El perro ladró. Olga se rió y se secó las últimas lágrimas de la cara. Aquí, dijo. Y esto es aún más extraño. Oleg también se rió. Y esta risa tranquila, un poco desesperada, continuó durante mucho tiempo, mezclándose con el alegre aullido de un lobo y el silbido de un lobo. Oh, lo que es bueno, vino la propia Marina. Todavía no estaba listo para conocer a su esposa. Oleg salió apresuradamente a la calle. El cielo por la noche se cubrió de nubes bajas que ensombrecieron toda la zona, perdiendo sus colores. Oleg tenía un rasguño en el corazón. Cristóbal, dijo el cuervo. Cristóbal. Y corrió de regreso al bosque. El lobo estaba esperando a Oleg. Cuanto más se acercaban a la casa de la mujer Dusa, más claro se volvía para Oleg el discurso de esa mujer, a quien nunca antes había entendido, y sus palabras sobre su última promesa a su difunto abuelo. Y la orden de que no debía ir a los establos todavía, y la propia anciana enferma. Hace 3 días. 3 días.
Incluso en esta figura, se reveló el verdadero significado de sus palabras. Por tanto, lo que Oleg vio entrar a la casa ya no lo asustó. La abuela Dusia estaba acostada en su cama. Una alegría inquieta se congeló en su rostro. Parecía incluso más joven, tal como Oleg la recordaba desde la infancia. Tenía los ojos cerrados. Manos cruzadas sobre el pecho. El lobo volvió a dar vueltas alrededor del lugar y silenciosamente salió corriendo de la casa por la puerta abierta. La lámpara que siempre había estado encendida delante del icono de San Cristóbal se apagó. La neblina negra de la última nube de humo de su último aliento se congeló en el aire, curvándose lentamente en una. Y retumbaban sobre el follaje con una aguja raras y pesadas gotas de lluvia. La ventana se abrió de golpe por la ráfaga de viento y el olor a tierra mojada irrumpió en la habitación, que es solo los primeros minutos después de la precipitación. Oleg cubrió la ventana y la cerró con llave en el ático. Cuando el cielo lloró y en el alto cielo azul brillaba el sol dorado, Oleg corrió a su casa en busca del coche. Dejó el equipaje en la lámpara de araña y regresó. Apenas logró abrirse paso entre los escombros entre los senderos de abedules rotos hasta el pantano. Puso a Duxie, una mujer casi ingrávida, en el asiento trasero del coche y se dirigió a los establos con el lobo silencioso. Rápidamente buscó en la tumba de su abuelo. Nada ha cambiado en el cementerio en 2 años. Solo el castor creció, sintiendo un hueco para sí mismo. En 1 hora, Oleg cavó agujeros del tamaño adecuado en la parte trasera de la tumba del abuelo. Todo este tiempo lo vi. Sentado en una cruz de madera con un molino. Cuando terminó el trabajo y arrojó el último pedazo de tierra sobre el bugorok formado, el cuervo. Ahora era libre y podía volar a donde quisiera. Las lágrimas mismas salpicaban de los ojos de Oleg, pero no eran lágrimas de pena y dolor. Más bien, eran como una alegría tranquila por el hecho de que todo sucedió exactamente como se suponía que debía suceder. Esto es lo que Baba Dusia quería y lo sabía mucho antes de que el invitado apareciera en el pueblo. La vida da y toma, y fluye, dando a las personas un sinfín de opciones. Ahora Oleg tenía que decidir. Su camino aún no estaba terminado. Sin embargo, ya sabía con seguridad cómo hacer lo correcto, para no violar la armonía apenas establecida, que intentaba convertirlo en este urgente flujo de vida. 5 gallinas confundidas fueron deportadas del gallinero al coche. No podía dejarlos aquí por el destino, porque también eran una de las notas de esta esfera musical. Oleg no tenía idea de qué haría con ellos en la ciudad. Se le ocurrirá algo. Para él, esto ahora es una niñedad. Y Marina, ¿cómo puede sorprenderla un recién nacido así en su garaje? El lobo reaccionó con calma ante el pájaro. Al parecer, durante este tiempo logró hacer amigos. El camino a la ciudad esta vez no me pareció tan largo. Bajo los abrazos de la gallina y los alegres silbidos del perro, la compañía regresó sana y salva al lugar donde empezó todo. La ciudad esperaba impaciente a sus refugiados. El corazón de Oleg latía furiosamente cuando él, caminando por el escalón, subió al 3er piso hasta la puerta de su apartamento. ¿Cuánto tiempo permaneció en el pueblo? ¿1 semana? ¿10 días? Más. Todas las horas y fechas estaban mezcladas en su cabeza. ¿Qué querían decir ahora? Ahora bien, probablemente haría falta un calendario de abuelo para cubrir fechas importantes con círculos. La vida empezó desde cero. Cuando giró la llave de la cerradura. Clatos. Y por delante hay nuevas perspectivas. Cuando Oleg cruzó el umbral, lo invadieron olores aún más familiares. El lobo con un grito de alegría inmediatamente salió corriendo del pasillo hacia la cocina y regresó con Marina. La esposa parecía confundida, con el espeso cabello ruso, pero aún más hermosa por eso. Corrió hacia su colega y lloró. Lo siento, Oleg, lo siento, idiota, dijo. Me perdonarás, ¿no? Por supuesto, Marina, asintiendo con la cabeza, respondió Oleg. Y me perdonarás por escaparme sin darte explicaciones. Pero todo quedó atrás. Ahora todo será diferente. Lo verás por ti mismo. Quien desconocía la tomografía del paciente, que hace 4 meses no tenía posibilidades de realizarse. ¿Cómo es esto posible?
Se preguntó a sí mismo. Evidentemente hubo cierta confusión con las fotografías y los análisis. Sí, por supuesto. Probablemente eso fue lo que pasó.